Mi hermana y su esposo se mudaron a la casa de mis padres y exigieron que yo cuidara a sus hijos como forma de pagar mi renta cuando se fueron de vacaciones. Asumieron que me quedaría en casa de niñera, pero en lugar de eso, me fui. Tengo 22 años y recién me gradué de la universidad con un título en finanzas. Desde que tengo memoria, siempre he sido la persona que tiene un plan. Graduarme de la preparatoria, entrar a una buena universidad, conseguir un buen trabajo y mudarme. Parece bastante simple, ¿verdad? Bueno, la vida tenía otras ideas. Me gradué, obtuve mi título y luego me encontré justo donde empecé, en la casa de mis padres en un pequeño pueblo de Jalisco. No me malinterpreten, amo a mis padres, Leticia y Gerardo. Son buenas personas que trabajaron duro para darnos a mi hermana Valeria y a mí una vida estable. Pero regresar a vivir a casa no era exactamente el sueño que había estado persiguiendo durante 4 años. El plan era quedarme con ellos temporalmente, solo unos meses mientras buscaba trabajo y ahorraba lo suficiente para rentar mi propio departamento. Parecía lógico, comida gratis, sin pagar renta y la oportunidad de reagruparme mientras decidía mis siguientes pasos. Me convencí de que era una jugada inteligente, aunque me hiriera un poco el orgullo. Al principio, las cosas marcharon sin problemas. En una semana, conseguí trabajo como analista en Corporativo Velasco. Es una firma mediana que se enfoca en planeación financiera para pequeñas empresas. El sueldo no era increíble, pero era estable y las prestaciones eran decentes. Llegué a casa esa tarde sintiendo que había dado mi primer gran paso hacia la independencia. Mamá estaba en la cocina haciendo la cena y papá estaba viendo la televisión en la sala. Agarré un plato de comida, me senté y compartí la noticia. ¿Conseguí el trabajo?, dije sonriendo. Empiezo el lunes. Por un segundo, pensé que se emocionarían. Esperaba algunas felicitaciones, tal vez incluso un "estamos orgullosos de ti". En lugar de eso, intercambiaron miradas. Ya saben, ese tipo de comunicación silenciosa que tienen los padres cuando están a punto de soltarte algo que no quieres escuchar. Mamá bajó el tenedor y sonrió con tensión. Qué bueno, Mariana. De verdad, sabíamos que encontrarías algo rápido. Pero papá intervino. Habíamos querido hablar contigo sobre algo. El estómago se me revolvió. Esto no iba a ser bueno. Mamá suspiró y cruzó las manos sobre la mesa. Como mi artritis está empeorando, he tenido que reducir mis horas en la biblioteca, y a tu papá le redujeron las horas en el taller mecánico. Además, están hablando de más despidos. ¿Y? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. Nos vendría bien un poco de ayuda con los gastos, dijo mamá, dándome una sonrisa de disculpa. Solo hasta que las cosas se estabilicen. No tendrías que pagar renta ni nada de eso. Es solo que los servicios y la despensa han sido más difíciles de costear. Me quedé sentada ahí, mirando mi plato. Cuando regresé, imaginé que cooperaría de vez en cuando, tal vez cubriría mis propios gastos, pero esto era más de lo que esperaba. Aún así, eran mis padres. Siempre me habían apoyado y no me estaban pidiendo mucho. Sí, claro, dije, forzando una sonrisa. Es lo menos que puedo hacer. Mirando hacia atrás, ese fue el momento en el que debí haber puesto límites. Pero la culpa es algo poderoso. Durante los siguientes meses, la vida se volvió una rutina. Me despertaba, iba al trabajo, regresaba a casa y caía rendida. Entregaba una buena parte de mi quincena cada mes para pagar la luz, el agua, el súper y cualquier otra cosa que mis padres necesitaran. Además de eso, me hice cargo de pequeñas tareas para las que decían no tener tiempo, como hacerle los mandados a mamá cuando le daban ataques de artritis, o arreglarle las hojas de Excel a papá porque la tecnología no era lo suyo. No era solo dinero. Era tiempo, energía y paciencia que no había planeado dar. Al principio, me decía a mí misma que era temporal, solo un poco de ayuda para mis padres, que siempre habían estado ahí para mí. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños detalles. Si mencionaba que quería ahorrar para mi propio departamento, mamá suspiraba dramáticamente y decía: «Qué bonito debe ser pensar en mudarse cuando los demás estamos batallando para llegar a fin de mes». Papá no se quedaba atrás. Cada vez que gastaba dinero en mí misma, como cuando me compraba ropa nueva para la oficina,
sacudía la cabeza y murmuraba. Algunas personas no tienen idea de lo difícil que es hacer rendir el dinero. No eran solo los chantajes emocionales. Era la completa falta de reconocimiento por todo a lo que había renunciado. Mis amigos habían dejado de invitarme a salir porque nunca me alcanzaba el dinero para acompañarlos. Mi sueño de mudarme a la ciudad se desvanecía un poco más cada mes mientras mi cuenta de ahorros se negaba a crecer. Y cuando le dije a mamá que estaba considerando tomar un segundo trabajo para ahorrar más rápido, su única respuesta fue: bueno, nada más no dejes que interfiera con lo que necesitamos aquí. Eso dolió. Lo que necesitamos. Estaba dando todo lo que tenía para mantener a flote esta casa, y de alguna manera seguía sin ser suficiente. Pero pensaba que no era con mala intención exactamente. No eran malos ni exigentes, pero los chantajes eran sutiles y constantes, como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Mientras tanto, empecé a sentirme atrapada. Originalmente había planeado quedarme 3 meses, 6 a lo mucho, pero entre más ayudaba, más parecían depender de mí. Los recibos seguían llegando, y yo los seguía pagando, todo mientras mi sueño de independencia se alejaba cada vez más. Aún así, me decía que era temporal. Solo necesitaba ahorrar un poco más, y luego me iría. Incluso empecé a ver departamentos en la ciudad, imaginando cómo sería tener un espacio propio. Pero antes de que pudiera dar ese siguiente paso, la vida me lanzó otra bola curva. Era un viernes por la tarde a finales de primavera. Acababa de llegar del trabajo y tenía ganas de una noche tranquila viendo Netflix y comiendo recalentado. Mamá estaba en la cocina y papá estaba afuera arreglando la podadora. Todo parecía normal hasta que sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrarme a mi hermana mayor, Valeria, parada ahí con cara de estrés. Detrás de ella estaba Rodrigo, su esposo, cargando maletas. Sus 2 hijos, Sophie de 5 años y Santi de 3, corrían por el patio como tornados alimentados con azúcar. ¡Sorpresa!, dijo Valeria con una gran sonrisa falsa. Me quedé parada por un segundo, sin saber qué decir. Detrás de ella, Rodrigo se veía exhausto, cargando maletas y una mochila. ¿Qué está pasando?, pregunté finalmente, haciéndome a un lado mientras Valeria pasaba junto a mí como si fuera la dueña del lugar. Necesitamos un lugar donde quedarnos por un tiempo, dijo, dirigiéndose ya hacia la sala. Se dejó caer en el sillón y suspiró de forma exagerada. El contrato de consultoría de Rodrigo terminó, y como las ventas en mi boutique han bajado, ha sido difícil pagar la renta. Ya sabes cómo es esto. Excepto que no lo sabía. No tenía idea de cómo dejas que las cosas se pongan tan mal como para empacar a toda tu familia y aparecerte sin avisar en la casa de alguien más. Rodrigo finalmente logró pasar por la puerta con los brazos llenos. Hola, Mariana, murmuró, apenas haciendo contacto visual antes de subir las escaleras con las maletas. Yo seguía ahí parada, congelada, cuando mamá salió apresurada de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. ¡Ay, mis bebés ya llegaron!, exclamó, dándole un abrazo a Valeria. Pobrecitos, han pasado por tanto. No se preocupen. Nosotros nos encargaremos de todo. Papá entró un minuto después, cargando a Santi bajo un brazo como si fuera un balón de fútbol americano. Este de aquí casi me mata de un susto, dijo, bajándolo. Santi corrió directo hacia la podadora como si fuera un juego mecánico. Valeria se rió un poco, pero noté que no se molestó en disculparse, ni siquiera en mirar a Santi para decirle que se detuviera. Me quedé ahí viendo cómo se desarrollaba la escena, sintiendo que estaba en una especie de realidad alternativa. En cuestión de minutos, mis padres estaban consintiendo a Valeria como si fuera una heroína de guerra que acababa de sobrevivir a una gran batalla. Mamá ya estaba hablando de qué hacer de cenar y de dónde podían poner las camas de los niños, mientras papá se ofrecía a sacar sus herramientas del cuarto de visitas para que tuvieran más espacio. Mientras tanto, yo era invisible. Esa noche, me senté en mi cuarto intentando concentrarme en una hoja de presupuesto para el trabajo, pero todo lo que podía escuchar era el caos de abajo. Sophie y Santi se perseguían por el pasillo, gritando a todo pulmón. La voz de Valeria llegaba desde la sala mientras le contaba a mamá sus últimos problemas en el negocio. Respiré hondo y me recordé a mí misma que esto era temporal, unas cuantas semanas como máximo.
Podía sobrevivir a eso. Para la mañana siguiente, estaba claro que Valeria y Rodrigo no se iban a ir a ningún lado pronto. Desempacaron todas las maletas, llenaron el closet del cuarto de visitas e incluso confiscaron un estante en la alacena para los snacks de los niños. Y de alguna manera, sin que nadie lo dijera directamente, empezó con cosas pequeñas. Valeria me pedía casualmente que le echara un ojo a Sophie y a Santi mientras ella y Rodrigo iban rápido a la tienda. Solo será una hora, decía, ya agarrando su bolsa. Pero esa hora siempre se convertía en 2 o 3. Los fines de semana eran peores. Me despertaba los sábados por la mañana con la esperanza de relajarme, tal vez avanzar con algún libro o ver Netflix, solo para encontrar a Valeria y Rodrigo ya arreglados para salir. Nos vamos a ver a unos amigos para almorzar, anunciaba Valeria, entregándome una lista de actividades para niños que había impreso de internet. No nos tardamos mucho. Con no nos tardamos mucho, se refería a la mayor parte del día. La primera vez que intenté quejarme, Valeria actuó como si le hubiera sugerido dejar a los niños tirados en una zanja. Mariana, solo es un almuerzo. Ni siquiera tienes planes. ¿Cuál es el problema? Planeaba pasar el día adelantando trabajo, dije, señalando mi laptop. Valeria rodó los ojos. De todos modos solo vas a estar ahí sentada en tu computadora. ¿Que no puedes hacer eso con Sophie y Santi en el cuarto? Eres muy dramática. Lo peor fue cuando mamá intervino. Mariana, mi amor, dijo, bajando la voz como si estuviera a punto de compartir alguna sabiduría milenaria. Valeria trabaja muy duro y se merece un pequeño descanso de vez en cuando. Estás joven. Esto no debería ser tan difícil para ti. Yo también trabajo duro, le contesté. Pero mamá solo me restó importancia. Por supuesto que sí, pero estás soltera, mija. No entiendes cuánta presión conlleva tener una familia que mantener. Era como si mis propias dificultades no contaran en lo absoluto. Como no tenía esposo ni hijos por los cuales estresarme, sin importar lo que dijera, siempre regresábamos a cómo todos los demás la tenían más difícil. Si intentaba poner límites, era una egoísta. Si pedía un poco de espacio, estaba haciendo que todo se tratara sobre mí. Y cuando Valeria y Rodrigo regresaban a casa de sus interminables almuerzos o mandados, actuaban como si acabaran de correr un maratón. No sabes cómo están las cosas allá afuera, dijo una vez Rodrigo, dejándose caer en el sillón como si hubiera pasado el día cavando trincheras en lugar de estar tomando mimosas. Es agotador. Yo quería gritar. ¿Que no sabía cómo era? Acababa de pasar 6 horas impidiendo que Santi se comiera la plastilina mientras Sophie me exigía un snack cada 5 minutos. Pero, por supuesto, si sacaba el tema, me estaba quejando demasiado. Pasaba esos sábados viendo Bluey e intentando evitar que Santi me tirara bloques a la cara mientras Sophie me exigía snacks a cada rato. Mamá y papá desaparecían convenientemente durante estas maratónicas sesiones de niñera, afirmando que tenían vueltas que hacer o proyectos que terminar en la cochera. Cuando se lo comenté a Valeria más tarde, solo rodó los ojos. Mariana, son solo niños. No es tan difícil. No es tan difícil. Qué fácil para ella decirlo cuando no era la que tenía que tallar marcas de crayolas de las paredes o intentar explicar por qué comer plastilina no es una buena idea. La peor parte era lo poco que todos parecían apreciar lo que estaba haciendo. Cada vez que lo mencionaba, Valeria actuaba como si yo estuviera exagerando. Rodrigo apenas me dirigía la palabra a menos que necesitara algo, y mamá y papá parecían pensar que todo esto era perfectamente normal. Eres de gran ayuda, me dijo mamá una noche cuando le comenté lo cansada que estaba. Es buena práctica para cuando tú tengas hijos algún día. Los constantes chantajes estaban empezando a agotarme. Cada vez que pensaba en decir que no o en establecer límites más firmes, escuchaba la voz de mi mamá en mi cabeza, la familia ayuda a la familia. ¿Pero qué hay de mí? ¿No merecía tener mi propia vida? Y no era solo el tener que hacerla de niñera. Mi quincena, que antes había sido suficiente para cubrir los gastos de 3 personas, ahora se estiraba al máximo con 5 bocas extra que alimentar. Los gastos del súper se duplicaron de la noche a la mañana y los recibos de la luz y el agua también se dispararon. Intenté sacar el tema una noche después de cenar. Oye Valeria,
¿Podrían Rodrigo y tú cooperar para la despensa de esta semana? Me miró como si le acabara de pedir que me donara un riñón. Apenas si nos alcanza para sobrevivir, Mariana. Tú lo sabes. Rodrigo asintió con cara de circunstancia. La cosa está difícil ahorita. Me mordí la lengua y lo dejé pasar, pero por dentro echaba chispas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a sentirme como una prisionera en mi propia casa. Mi cuarto se convirtió en el único lugar al que podía escapar, pero ni siquiera ese lugar era seguro. A Sophie y Santi les encantaba entrar de golpe sin invitación, regando juguetes y migajas por todas partes. Para todos, excepto para mi familia, era evidente que esto no era temporal. Valeria y Rodrigo se estaban poniendo demasiado cómodos, y yo estaba pagando el precio, tanto financiera como emocionalmente. Debí haber hablado antes, pero cada vez que lo intentaba, sentía que yo era la mala del cuento. Constantemente me decían que estaba exagerando o siendo egoísta, así que me quedaba callada. Entonces, una tarde, escuché una conversación que lo cambió todo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando vives en una casa llena de gente que no conoce el significado de usar un tono de voz bajo, es imposible no enterarte de las cosas. Estaba sentada en mi cuarto viendo ofertas de trabajo, cualquier cosa para distraerme del caos de abajo, cuando escuché el final de una llamada telefónica que mamá estaba teniendo. Sí, todos vamos a ir a Cancún el próximo fin de semana para la fiesta de jubilación de la tía María. Será tan bonito tener a toda la familia junta para una buena despedida, dijo mamá con entusiasmo. Me quedé helada. Cancún. Fiesta de jubilación. Toda la familia. Me levanté y caminé hacia el pasillo, asomando la cabeza para ver si había escuchado mal. Mamá seguía en el teléfono, caminando de un lado a otro en la cocina dándome la espalda. Por supuesto, Mariana se quedará aquí a cuidar a los niños. Es lo más lógico. No tiene caso llevarlos arrastrando a algo que de todos modos no van a disfrutar. Ah, ahí estaba. Toda la familia se iría a Cancún excepto yo. Aparentemente, ya me habían ofrecido de voluntaria para quedarme en casa a jugar a la niñera. Regresé a mi cuarto pensando, ¿cómo pudieron simplemente olvidarse de mí? Entre más lo pensaba, más me enojaba. No era solo el hecho de que no me habían avisado sobre el viaje. Era que ni siquiera pensaron en incluirme. No fui invitada, no me preguntaron si podía cuidar a los niños, y ni siquiera me avisaron con tiempo. Simplemente lo asumieron, porque así era mi familia. Los siguientes días fueron un borrón de frustración y un silencio incómodo. Valeria estaba ocupada comprando cosas para las vacaciones, presumiendo por toda la casa sus trajes de baño y sandalias nuevas, mientras Sophie y Santi hacían destrozos en la sala. Rodrigo hablaba sin parar sobre las ganas que tenía de relajarse en la playa. Mamá, mientras tanto, estaba en modo de planificación total, coordinando los arreglos de viaje y revisando su lista de equipaje una y otra vez. Papá, por supuesto, estaba de acuerdo con todo lo que ella decía, asintiendo en los momentos adecuados, pero sin aportar mucho más allá de un gruñido ocasional. Nadie mencionó el hecho de que yo no iría. Intenté sacar el tema casualmente durante la cena una noche. Entonces, ¿cuándo pensaban avisarme sobre lo de Cancún? Pregunté, picando mi ensalada. Mamá me miró, tomada por sorpresa. Ah, pensé que Valeria te había dicho. Valeria ni siquiera levantó la vista de su plato. Asumí que ya sabías. Mamá ha estado hablando de eso por semanas. Por semanas, quería gritar. Semanas y a nadie se le ocurrió decirme nada. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté, obligándome a mantener la calma. ¿Todos ustedes se van a Cancún y yo nada más me quedo aquí con los niños? Pues sí, dijo mamá con naturalidad. Es lo que tiene más sentido. Los niños no disfrutarían de una fiesta de jubilación, y alguien tiene que quedarse a cuidarlos. Eres tan buena con Sophie y Santi, y de todos modos ni querrías venir. Esa última parte me dolió. ¿Por qué no querría ir? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Valeria finalmente levantó la vista con una expresión que era una mezcla entre lástima e irritación. Es un viaje familiar, Mariana. Solo para adultos.
Ni siquiera conocerías a nadie ahí aparte de la tía María, y ni siquiera eres tan cercana a ella. Papá intervino, tratando de suavizar las cosas. Solo pensamos que este era el mejor arreglo para todos. Tendrás la casa para ti sola por un par de días, pura paz y tranquilidad. ¿Estaba hablando en serio? ¿Qué tan pacífico sería andar correteando a dos niños hiperactivos todo el fin de semana mientras el resto de la familia tomaba margaritas en la playa? Dejé morir la conversación en ese punto. Estaba claro que ya habían tomado una decisión, y nada de lo que dijera la cambiaría. Con el paso de los días, me sentía cada vez más como una extraña en mi propia familia. La emoción en la casa se sentía en el ambiente. Valeria y mamá no paraban de hablar de atuendos, itinerarios y de qué restaurantes iban a probar en Cancún. Incluso Rodrigo, que rara vez mostraba alguna emoción más allá de una leve molestia, parecía genuinamente entusiasmado por el viaje. Mientras tanto, yo seguía siendo invisible. Sin embargo, no era solo lo del viaje a Cancún. Eso era un patrón. Desde que éramos niñas, Valeria siempre fue la estrella. Ella era la capitana de las porristas, a la que le celebraban sus logros con globos y pancartas. Yo era la nerd. Pero eso no importaba mucho cuando los trofeos de Valeria adornaban las repisas, y su cara era el centro de atención en todas las fotos familiares. Incluso ahora, años después, nada había cambiado. Valeria seguía siendo la niña de oro, y yo seguía siendo el plato de segunda mesa, a la que llamaban cuando necesitaban algo, en la que confiaban, pero a la que nunca apreciaban de verdad. Intenté distraerme enfocándome en el trabajo. Pero era difícil concentrarme con Sophie y Santi irrumpiendo constantemente en mi cuarto o gritándose el uno al otro por juguetes. La versión de crianza de Valeria parecía consistir en darles un iPad a los niños y dejarlos que corrieran a lo loco. Rodrigo no era mucho mejor. Se tiraba en el sillón a ver el celular mientras el caos se desataba a su alrededor. Pero las cosas empezaron a cambiar una tarde cuando escuché a Valeria platicando con mamá en la cocina. «Qué bueno es tener a Mariana aquí», dijo. «No sé qué haríamos sin ella cuidando a los niños. Es como el pegamento que mantiene todo unido». Eso era yo para ellos, pegamento. No una persona con mi propia vida y metas, sino el pegamento que mantenía sus vidas unidas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir haciendo esto. No podía seguir sacrificando mi propia felicidad e independencia por una familia que me daba por sentada. Pasé el resto de la semana planeando mi escape. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi vida. Si ellos podían planear un viaje sin decirme nada, entonces yo podía hacer mis propios planes. Intenté pensar a dónde iría. Entonces recordé que Caro, una de mis amigas de la universidad, había mencionado que se iría de campamento este fin de semana. Ella y unos amigos iban a Tapalpa, y me había invitado a acompañarlos. En aquel momento, la rechacé pensando que me quedaría atrapada en casa haciendo de niñera. Pero ahora se sentía como la oportunidad perfecta. Le mandé un mensaje a Caro esa noche. ¿Todavía hay lugar para el viaje de este fin de semana? Su respuesta llegó casi al instante. Claro. Salimos el sábado tempranito. ¿Te apuntas? Me quedé viendo el celular por un momento antes de responder. Me apunto. La decisión se sintió liberadora. Finalmente me estaba poniendo a mí en primer lugar. Y no se trataba solo de un viaje de campamento. Era un salvavidas, una forma de salir de la casa y alejarme del caos constante en el que se había convertido mi vida. Pero lograrlo no iba a ser fácil. Mi familia tenía el don de olfatear cualquier cosa que no girara en torno a ellos. Y si descubrían que estaba planeando algo para mí, se acabaría antes de empezar. Tenía que ser inteligente al respecto. Los días previos al sábado fueron tensos. Valeria estaba en modo completo de preparación para las vacaciones, paseándose por la casa con sombreros de playa nuevos y una playlist que insistía en probar a todo volumen. Rodrigo se la pasaba peleando con los asientos para el coche de los niños y quejándose de cuánto equipaje tenían que acomodar en la cajuela. Mientras tanto, mamá andaba de un lado a otro con una tabla de apuntes, revisando y volviendo a revisar la lista de equipaje. «Mariana, no se te olvide que a Sophie le gusta la leche tibia antes de dormir», dijo, como si no me lo hubiera repetido ya 3 veces.
Ah, y Santi es muy especial con sus pijamas. Asegúrate de ponerle la azul. Yo asentía con la cabeza, mordiéndome la lengua para no decir algo de lo que me pudiera arrepentir. No tenía caso discutir. Ya me habían ofrecido de niñera voluntaria para el fin de semana, y nada de lo que dijera los haría cambiar de opinión. Para el viernes en la noche, la casa era un zoológico. Mamá y Valeria estaban discutiendo sobre qué botanas llevar. Rodrigo intentaba arreglarle una llanta chillona a una maleta, y los niños corrían por la sala como pequeños huracanes. Papá, como de costumbre, se había refugiado en la cochera para revisar la herramienta, lo cual asumí que era código para evitar la locura. Yo observé todo desde la cocina, tomando mi té en silencio y contando las horas que faltaban para la mañana. Alrededor de las 10 de la noche, las cosas finalmente empezaron a calmarse. Mamá acostó a los niños. Valeria subió a empacar lo último de sus artículos de aseo, y Rodrigo se desparramó en el sillón, viendo su celular. Esperé hasta que la casa estuvo completamente en silencio antes de colarme a mi cuarto y sacar mi mochila de viaje. Había estado empacando poco a poco durante toda la semana para no levantar sospechas, escondiendo mis botas de montaña y mi ropa en el fondo del closet. Ahora, guardé con cuidado mi cepillo de dientes, una linterna y algunas botanas antes de cerrar el cierre. El corazón me latía a 1000 por hora, no de miedo, sino de emoción. Esto no se trataba solo de ir a acampar. Se trataba de retomar el control de mi vida. Mi alarma sonó a las 5 de la madrugada en punto. Salté de la cama, agarré mi mochila y caminé de puntitas hasta la puerta. La casa estaba inquietantemente en silencio, ese tipo de silencio que solo se percibe en las primeras horas de la madrugada. Contuve la respiración al abrir la puerta de entrada, haciendo una mueca cuando rechinó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, me congelé esperando a medias que alguien me gritara, pero no pasó nada. El aire afuera estaba fresco. Le di una última mirada a la casa a oscuras, me subí a mi coche y encendí el motor. Mientras salía de reversa de la entrada, sentí una inmensa ola de alivio. Era libre. El viaje a Tapalpa fue pacífico, casi terapéutico. Entre más me alejaba de casa, más ligera me sentía. Le subí al radio y me permití relajarme por primera vez en lo que parecían meses. Aunque seguía preguntándome cuál sería su reacción cuando mi familia despertara, intenté distraerme y enfocarme únicamente en mí. Caro me había mandado la ubicación de la zona de acampar, y para cuando llegué, el sol ya había salido por completo. Ella ya estaba ahí, descargando cosas de su coche y armando su casa de campaña. «¡Hey, llegaste!», me gritó, saludando con la mano mientras me estacionaba a su lado. «Claro», dije. No me lo perdería por nada del mundo. El lugar era perfecto, lo suficientemente apartado para sentirse como un verdadero escape, pero no tan remoto como para no poder encontrar uno o dos buenos senderos. Caro me presentó con el resto del grupo, una mezcla de amigos de su universidad y compañeros de trabajo. Todos parecían ser buena onda y relajados, el tipo de personas que no hacen demasiadas preguntas. Pasamos la mañana armando casas de campaña, recolectando leña y decidiendo qué senderos explorar. Para el mediodía, estábamos en medio del bosque. Se sentía surrealista estar rodeada de la naturaleza en lugar de niños gritando y exigencias constantes. Caro y yo agarramos un buen ritmo platicando sobre el trabajo, la vida y todo lo demás. Ella no se entrometió preguntando sobre mi familia y yo no di muchos detalles. Este viaje no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Esa noche, nos sentamos alrededor de la fogata asando bombones e intercambiando historias. Esto es exactamente lo que necesitaba, dije, reclinándome en mi silla de campamento y dejando que el calor de la fogata me envolviera. Igualmente, coincidió Caro, lanzando otro tronco al fuego. Deberíamos hacer esto más seguido. Solo alejarnos de todo lo que conoces. Asentí, mirando fijamente las llamas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Nadie me estaba pidiendo favores. Nadie me estaba chantajeando emocionalmente, y nadie esperaba que sacrificara mi tiempo o energía para su beneficio. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que me estaba riendo más de lo que lo había hecho en muchísimo tiempo. No eran solo las bromas o las historias. Era la sensación de estar rodeada de personas que no esperaban nada de mí.
Durante todo este tiempo, no revisé mi celular ni una sola vez. Para cuando regresamos a las casas de campaña esa tarde después de hacer senderismo, estaba agotada de la mejor manera. Me dolían las piernas, tenía la cara besada por el sol y sentía el corazón más ligero de lo que lo había sentido en meses. Ya no estaba pensando en mi familia, ni en sus expectativas, ni en sus exigencias constantes. Estaba pensando en mí, en lo que yo quería, hacia dónde me dirigía y cómo iba a lograrlo. Eso fue hasta que finalmente abrí la puerta principal de la casa de mis padres la noche del domingo. La casa era un desastre. Había juguetes tirados por todas partes. Dinosaurios de plástico, crayolas y lo que parecía ser una bolsa vacía de cereal derramada sobre el sillón. Había un ligero olor a algo quemado en el ambiente, y pude escuchar voces que venían de la sala. «Ya llegó Mariana», gritó la voz de mamá, pero no con su tono cálido habitual. Fue un tono cortante, como si hubiera estado esperando para descargar toda su furia contra mí. Dejé mi mochila junto a la puerta y entré a la sala. Mamá, Valeria, Rodrigo y papá estaban sentados ahí, con la cara roja de coraje. Sophie estaba llorando a gritos mientras Santi estaba acurrucado en el piso aferrándose a un juguito en cajita. «¿Qué está pasando?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. ¿Qué está pasando?», repitió Valeria, poniéndose de pie y apuntándome con el dedo. «Desapareciste sin decirle a nadie. Eso es lo que está pasando». Les dije que no iba a hacer la de niñera este fin de semana, dije, cruzándome de brazos. «No nos dijiste a dónde ibas ni qué demonios ibas a hacer», me gritó mamá, con la cara roja. «No teníamos idea de dónde estabas. Soy una adulta. No tengo que pedir permiso para salir», les contesté, con mi paciencia agotándose rápidamente. «Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estabas aquí con los niños, entramos en pánico», agregó Rodrigo. Pánico, ni siquiera empezaba a describir la situación. Según ellos, cuando se dieron cuenta de que no estaba en la casa el sábado por la mañana, se volvieron locos. Mi coche no estaba, mi cuarto estaba vacío y no había dejado ni una nota. En lugar de asumir que había salido a algún lado o que me había tomado un descanso, algo que ya me urgía hacer desde hace mucho, inmediatamente se imaginaron el peor de los casos. «Pensamos que te había pasado algo», dijo mamá, con la voz temblorosa. «Hasta le hablamos al DIF». Eso me dejó en shock. «¿Le hablaron al DIF para qué?». «Por abandonar a los niños», gritó Valeria como si fuera lo más obvio del mundo. «Primero que nada», dijo, levantando la mano para interrumpirla. «Yo nunca acepté cuidar a tus hijos este fin de semana. Todos ustedes decidieron eso por su cuenta sin consultarme. Segundo, hablarle al DIF para acusarme porque no estaba en la casa es una locura». «¿Exactamente qué les dijeron?». «Hola, queríamos abandonar a nuestros propios hijos con alguien que no accedió a cuidarlos, pero resulta que no está en casa, así que, por favor, arréstenla». Se rieron antes o después de colgarles el teléfono. Es una verdadera locura. «No fue una locura cuando no sabíamos en dónde estabas», empezó a gritar mamá. Yo ya no podía soportarlo más. «Entonces, ¿qué pasó cuando llegó la gente del DIF?». «Se fueron después de que les explicamos todo», admitió Valeria, ahora con un tono de voz más bajo. «¿Pero tienes una idea de lo vergonzoso que fue eso?». «¿Vergonzoso?», repetí, subiendo el tono de voz. «Le hablaron al DIF porque no me quedé a cuidarles a sus hijos y a ustedes lo que les preocupa es que pasaron una vergüenza». La discusión se salió de control a partir de ahí. Valeria me acusó de ser egoísta e irresponsable. Rodrigo murmuró algo acerca de cómo había decepcionado a todos, y mamá seguía repitiendo que había abandonado a mi familia. Papá, por supuesto, nada más se quedó sentado sacudiendo la cabeza con decepción como siempre lo hacía cuando las cosas no salían como él quería. Para cuando los gritos se calmaron, me sentía demasiado drenada como para seguir peleando. Agarré mi mochila y me fui a mi cuarto, azotando la puerta detrás de mí. El caos continuó el lunes. Salí temprano para el trabajo, sin querer lidiar con más chantajes ni acusaciones, pero mi celular ya estaba reventando de mensajes. «Mamá, necesitamos hablar de tu comportamiento de este fin de semana». «Valeria, de verdad nos diste en la torre, Mariana». «Rodrigo,
No esperes que olvidemos esto, le debes una disculpa a toda la familia. Los ignoré a todos. En el trabajo, intenté concentrarme, pero la tensión del fin de semana seguía persiguiéndome. Mis compañeros notaban que algo andaba mal, pero yo no estaba dispuesta a descargar mi drama familiar a mitad de la sala de descanso. Para cuando llegué a casa esa tarde, ya me estaba preparando para el segundo round. Dicho y hecho, en el momento en que entré, mamá me estaba esperando en la cocina. Tenemos que hablar, dijo con los brazos cruzados. Estoy cansada, dije, intentando pasar por un lado. Mariana, me dijo con firmeza, parándose enfrente de mí. Esto no puede esperar. Suspiré y dejé mi bolsa en la mesa. ¿Ahora qué? La expresión de mamá se suavizó, pero su tono seguía siendo cortante. Tu hermana está herida. Siente que la abandonaste cuando más te necesitaba. Me le quedé viendo atónita. ¿Me necesitaba para qué? ¿Para cuidarle a los niños mientras se iba de vacaciones? Esa no es mi responsabilidad. Deberías poner de tu parte como miembro de esta familia, dijo ella, con una voz cargada de decepción. Qué curioso que eso solo aplique para mí, le contesté de inmediato. ¿Cuándo me ha ayudado Valeria a mí? ¿Cuándo me ha ayudado alguien a mí? Mamá abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Exacto, dije, agarrando mi bolsa y subiendo las escaleras. Los días siguientes fueron tensos. Valeria casi ni me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era solo para hacer comentarios pasivo-agresivos sobre lo difícil que era encontrar buenas niñeras hoy en día. Rodrigo se mantuvo al margen, lo cual probablemente era lo mejor, pero el silencio de su parte era casi peor que los pleitos. Mamá y papá intentaban actuar como si no hubiera pasado nada, pero cada conversación venía acompañada de culpa. Somos una familia, decía mamá de repente, como si eso fuera suficiente para arreglarlo todo. Yo sabía que no podía quedarme por mucho más tiempo. La casa se sentía más asfixiante que nunca, y ni todo el espacio ni el tiempo iban a mejorar las cosas. Una noche, mientras doblaba ropa limpia, papá tocó a mi puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó, con un tono de voz más bajo de lo normal. Claro, dije, aunque no tenía muchas ganas de otro sermón. Entró, se sentó en la orilla de mi cama y se quedó mirando sus manos. Mira, sé que las cosas han estado difíciles últimamente, y sé que sientes que hemos sido injustos contigo. Me quedé callada, esperando a que continuara. Pero tu mamá y yo solo estamos intentando mantenernos unidos, dijo. Esta familia ha pasado por mucho, y todos estamos tratando de dar nuestro mejor esfuerzo. Papá, yo entiendo eso, dije, intentando mantener la calma. Pero no puedo seguir sacrificando mi vida por los demás. Tengo 22 años. Debería estar construyendo mi futuro, no limpiándole su desorden a Valeria y a Rodrigo. Él asintió lentamente, pero yo sabía que realmente no me estaba entendiendo. Vamos a resolver esto, me dijo después de una larga pausa. Solo dale un poco de tiempo. Asentí, pero muy en el fondo sabía que el tiempo no iba a solucionar esto. Para el final de la semana, ya había tomado una decisión. Ya era momento de irme. La casa ya no se sentía como un hogar. Parecía un campo de batalla. Sabía que si me quedaba más tiempo, perdería la poca cordura que me quedaba. Empecé a buscar departamentos. Mis ahorros no eran la gran cosa después de pasar meses pagando recibos que no me correspondían, pero tenía lo suficiente para empezar. Encontré unas opciones que se veían prometedoras. Nada elegante, pero limpio y pequeño. Me quedé viendo mi celular por un minuto antes de marcarle a la tía María. Contestó al segundo tono. Mariana, ¿cómo estás, mi amor?, dijo, con su voz cálida y familiar. Hola, tía María. Estoy bien, supongo, contesté, sin saber muy bien cómo empezar la plática. Ella inmediatamente notó la duda en mi voz. ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? La verdad no, admití. No sé si te enteraste, pero no fui al viaje por tu jubilación. Sí me di cuenta, me dijo. Tu mamá me dijo que te quedaste allá a ayudar con los niños. A mí se me hizo muy raro eso. ¿Por qué no fuiste?
No pude evitar reír con amargura. Porque nadie me avisó. Nada más asumieron que me quedaría de niñera como siempre. La tía María se quedó callada por un momento antes de soltar un fuerte suspiro. Desafortunadamente no me sorprende. Tu mamá me comentó de lo mucho que has estado ayudando, pero suena a que se han estado aprovechando de ti. Sí, se podría decir que sí, dije. De hecho, estoy pensando en mudarme, pero no estoy segura de cómo lidiar con el drama que se va a armar. Bueno, mi niña, ya has hecho más que suficiente. Estás joven. No deberías estar atada de esta manera. Múdate, pon tus límites y deja que ellos arreglen su propio desastre. No es tu responsabilidad solucionarles la vida. Escuchar esas palabras fue como si me quitaran un peso de encima. Y luego añadió con firmeza. Y si necesitas ayuda, avísame. Te mereces algo mejor que esto. Esa plática me dio el empujoncito que me hacía falta. A la mañana siguiente, le informé al dueño de la casa que yo ya no iba a aportar para la renta a partir del próximo mes, y que mis papás tendrían que hacerse cargo de eso. Era un paso que había estado dudando en dar, pero que sabía que era necesario. Después de eso, me pasé el día empacando. No me molesté en decirle a nadie todavía. No tenía sentido empezar otro pleito antes de que estuviera lista para irme. Metí en cajas todo lo que pude meter en el coche y el resto podía esperar. Esa noche, bajé a cenar lista para soltar la bomba. La tensión ya estaba a tope. Valeria casi ni me había dirigido la palabra en toda la semana y mamá había estado rondando como nube de tormenta. ¿Podemos hablar?, dije, soltando el tenedor en la mesa. Mamá me miró con desconfianza. ¿Qué pasa, Mariana? Me voy a mudar, dije directamente. El silencio fue ensordecedor. A Valeria se le cayó el tenedor en el plato, y a mamá se le desencajó la mandíbula. Hasta papá se veía sorprendido, aunque rápidamente lo disimuló con su típico ceño fruncido. ¿Qué vas a qué?, preguntó mamá con voz temblorosa. Me mudo, repetí. Ya encontré dónde vivir y me voy para el fin de semana. Pero no puedes nada más agarrar e irte, dijo mamá alzando la voz. Te necesitamos aquí. Los gastos, los niños. No son mi responsabilidad, la interrumpí. He estado pagando los gastos de esta casa, cuidándole los hijos a Valeria y poniendo mi vida en pausa por meses. Ya es hora de que yo viva mi propia vida. Valeria bufó. Órale. O sea que, ¿así nada más nos vas a abandonar? ¿Qué tan egoísta puedes ser? Volteé a verla, con la paciencia oficialmente agotada. ¿Egoísta yo, Valeria? Tú has estado viviendo aquí sin pagar renta, aventándome a tus hijos cada que puedes y no aportas absolutamente nada. Si aquí hay alguien egoísta, eres tú. Ya fue suficiente, Mariana, dijo papá con voz severa. No, no ha sido suficiente, le contesté enojada. He hecho todo lo que me han pedido y más, y lo único que he recibido a cambio son chantajes y faltas de respeto. Ya me harté. A mamá se le descompuso la cara, pero no dejé que eso me afectara. Ya le avisé al dueño de la casa que ya no voy a poner para la renta, añadí. Así que, van a tener que ver cómo resolver eso también. Parecía que Valeria iba a explotar. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Nos vas a dejar atorados con todos los gastos? ¿Cómo se supone que vamos a salir adelante sin ti? No es mi problema, dije, repitiendo sus mismas palabras de hace unos meses. A la mañana siguiente, subí las últimas cajas a mi coche. Mamá se quedó parada en la entrada con el corazón roto, pero no me dijo nada. Papá se quedó adentro de la casa, evitando toda la situación. Y Valeria, ella ni siquiera se molestó en bajar. Mientras sacaba el coche de la entrada, sentí una mezcla de emociones, pero sobre todo, me sentí libre. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron irreales. Mamá intentó marcarme algunas veces, pero no le contesté. Aún no estaba lista para lidiar con ella. Valeria me mandó un par de mensajes enojada acusándome de haber abandonado a la familia, pero la bloqueé. La tía María, en cambio, me marcó para ver cómo estaba. Estoy orgullosa de ti, mi niña, me dijo.
No es fácil defenderse, especialmente cuando se trata de la familia, pero hiciste lo correcto. Gracias, tía María, le dije con una sonrisa. Yo también creo lo mismo. Ya han pasado algunos meses, y la vida finalmente se empieza a sentir normal. He vuelto a reconectar con viejas amistades, empecé con nuevos pasatiempos, y hasta comencé a ahorrar para irme de viaje a Europa el próximo año. En cuanto a mi familia, he mantenido mi distancia. Mamá todavía me manda de repente algún mensaje tratando de hacerme sentir culpable, pero ya no dejo que me afecte. Valeria y yo no hemos hablado desde que me fui, y la verdad, no tengo problema con eso. Sé que les está costando adaptarse, pero eso ya no es mi responsabilidad. He pasado suficiente tiempo de mi vida poniéndolos en primer lugar. Es momento de ponerme a mí en primer lugar para variar. ¿Y saben qué? Se siente bastante bien.